Es un gusto estar de nuevo en sus hogares con un programa más de esta semana. Las señales, desde el punto de vista económico, que se emiten desde diferentes flancos, tienen a Costa Rica sumida en una confusión. No sabemos qué tan mal estamos o si realmente no es tan complicada la situación. El gobierno tiene sus discursos, el pueblo se siente un poco, presionado y el sector empresarial también anda con algunas confusiones. Dado ese panorama, lo mejor es, cuadrar mesas de diálogos, tratar de poner todos los elementos posibles en la mesa y que ustedes puedan tomar sus propias decisiones. Es por eso que hoy queremos hablar sobre el plan fiscal. ¿Alcanzó, no alcanzó? Y ahora, ¿qué sigue? De entre otras variables del eje económico que vamos a conversar en este programa. Para llevar adelante la iniciativa que hoy nos proponemos, hemos invitado a Sofía Guillén Pérez, que es economista. Le damos la más cordial bienvenida. A don Olman Segura Bonilla, director del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible, CIMPE, y a don Daniel Zúcar Sommer, que es economista. Con ellos tres vamos a abordar el tema del día de hoy. Vamos a permitirnos hacer lo que siempre hacemos, contextualizamos. Si ustedes me lo permiten, caballeros, yo todavía soy de esa usanza, ¿verdad? Algunos quieren eliminarla, pero a mí me gusta todavía dar espacio a las damas para que hagan su referencia inicial. Adelante. Bueno, es un gusto estar por acá, gracias por la invitación. Creo que es un tema que da para muchísimo debate. Lo primero que yo me animaría a decir es que es una discusión en la que ya habían algunas banderas avisadas, ¿no? El ICEF, Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, en octubre del año pasado, en plena discusión de la reforma fiscal, nos avisaba de que el Ministerio de Hacienda era demasiado optimista, y esta es una cita textual, demasiado optimista respecto al valor que esperaba recaudar de la reforma fiscal. También nos advertían que de fondo no había una modificación de privilegios tributarios y que más bien se profundizaban otros, ¿no? La famosa discusión de la amnistía tributaria versus la canasta básica, que quizás ahora vale la pena tocar con más detalle, pero que sí deja una serie de contradicciones en medio, pues que terminan de preocupar a la población sobre la implementación final de este proyecto, ¿no? 174.000 millones en perdón tributario, eso fue la amnistía, eso equivalía a 6 años de recaudación esperada. Y bueno, las calificadoras de riesgo que igual nos castigaron bastante después de la aprobación de la reforma fiscal, y ahora tenemos enfrente un escenario que necesita la discusión de la reactivación económica, pero que carga cuestas, pues con todo un conflicto social, creo yo, resultado de falta de mecanismos de diálogo efectivos, pero además de política económica que ha terminado profundizando o al menos no ha colaborado en la dirección de sacarnos del voucher. Por ejemplo, ¿qué papel tendría esta reforma fiscal en la reactivación económica? ¿Será que aplicarle impuestos a los comercios favorece o desfavorece la reactivación económica? Ahí hay una discusión que dar, pero creo que es muy importante que nos planteemos algunas líneas de acción generales a partir de hoy, siempre en función del diálogo efectivo, no el diálogo de sordos. Eso no funciona. Y creo que yo identifico al menos 4 pilares necesarios que pongo sobre la mesa, ¿no? Que podremos ir desglosando en los siguientes minutos. Que quizás ahora podríamos discutir con más detalle. Vamos a ir haciéndolo. Don Olman. Bueno, yo creo que la reforma fiscal desde el inicio se dijo que no era suficiente. Tiene que ir complementada con otra serie de medidas de política económica, política social, política redistributiva, reducción del gasto, para poder avanzar en esto, y política de reactivación económica, desde luego. Que a mí la reducción del gasto todavía me asusta, porque yo creo que ya estamos presionando demasiado la reducción del gasto, pero lo vamos a ir hablando más adelante. No sé qué has bajado en el gasto, pero nosotros como población sí hemos bajado en el gasto, pero bueno, ahora lo podemos discutir. El Estado como tal creo que podría ser muchísimo más eficiente con el gasto que estamos haciendo. Pero bueno, decía, ¿será suficiente o no? Yo creo que no, desde el principio se sabía que no iba a ser suficiente. Sin embargo, hay algunas señales que empiezan a darse alrededor de la reforma. Por ejemplo, solo en el mes de julio se aumentó en 53.543 millones de colones con respecto al julio del año pasado. Y solo en el mes de julio hubo 430.000 declaraciones.
Y en julio del año pasado eran 70.000. Oiga usted, oiga ese dato. 70.000 declaraciones eran antes y ahora 430.000. Ahora, ¿cuánto declararon? ¿Fue poquito, mucho? No lo sé. Pero en el primer pago significó 53.543 millones, miles de millones más. Entonces, yo creo que la reforma fiscal todavía no la podemos evaluar en su impacto porque todavía apenas está empezando. Pero claro, insisto en que no es suficiente y que hay que ver las cosas que hay que hacer de más, que son por un lado la oferta y por el lado de la demanda. Bueno, sumando un poco a lo que nos está comentando tanto Sofía como Olman, también tenemos que agregar, bueno, al ser el último aquí en el trío, no quiero repetir lo que acaban de decir ellos, pero también tengo que agregar de que agosto de 2015 fue el punto más alto en el indicador mensual de actividad económica y a partir de ahí, con ese 5.3, hemos venido bajando esa velocidad, una desaceleración increíble del indicador mensual de actividad económica que al final es el que termina recogiendo los tributos, porque al final el sector privado, el productivo, es el que termina pagando los tributos a el gasto público, que lo vamos a ir negociando. Hay una implementación de plan fiscal que ha sido un desorden completamente. Aquí no hay manera alguna de poder decir que estos 4 capítulos... Lo decís claramente, hubo todo un desorden en esa implementación. Es que es un desorden desde el primer momento hasta hoy. ¿Por qué? Porque hemos visto una gran cantidad de ambigüedades, incluso a la hora de declarar el primer IVA, incluso en ese momento también hubo un cierre del sistema, también ha habido un tema de cómo fue mencionada la ley, el reglamento del impuesto de valor agregado a 3 semanas de hacerlo, el impuesto sobre la renta, muchísimas cosas fueron casi que sobre el tiempo extra y eso no se puede. Y si uno lo hace así, ¿qué vamos a esperar? Un desorden que cae en dónde? En lo peor que puede caer en una sociedad, que es la desconfianza. Cuando salimos nosotros y caminamos, ahí no importa el umbral ideológico, no importa la clase social en la que esté, nadie confía en el país. Entonces tenemos 3 pilares fundamentales, dichos por Sofía, dichos por Olman, y en este caso sumo a ellos, un indicador mensual de actividad económica que va en una desaceleración. Y estoy hablando el general, ¿no? Porque si empiezo a desmenuzar, hay unos que ya están en retroceso, luego una implementación de plan fiscal que ha sido un desorden, lo hemos visto y lo vamos a hablar hoy en algunos casos, y claro, la desconfianza que ha sido el factor fundamental que hoy en día estamos viendo en nuestra sociedad. Entonces son 3 puntos importantes que tenemos que ir diciendo que al final la economía es una ciencia social. Entonces, si la ciencia social se basa en toma de decisiones de los ciudadanos, ahí tienes por qué vemos una economía que hoy en día está en tela de juicio acá en Costa Rica. Voy a darme una pausa, voy a darme unos minutitos para ya entrar a profundizar después, con este tema de la confianza. Tengo que decirlo, lo conversaba, uno va ahora, por ejemplo, mientras estamos en maquillaje, le comentaba a algunos, que uno va al mall y ya no siente aquel ambiente. Antes uno tenía que ir, sentarse y después ir a comprar para comer. Bueno, pues si no agarraba donde sentarse y ya uno dice, la gente se está cuidando, o sea, claro, hay una sensación, nadie confía, fue la palabra que vos dijiste. Me voy con esa palabra y cuando regresamos comenzamos a profundizar más, siendo que la bola ya está en el centro. Estamos hablando de que el tema del plan fiscal ya sabíamos que no alcanzaba, pero ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? Y con una frase, entre todo lo que se puso en la mesa, sumamente interesante, que uno se queda pensando, ya nadie confía, hay un deterioro, el tema del IVA, el tema de todo comienza realmente a fragmentar y a complicar el entorno social. Sofía. Bueno, yo creo, vamos a ver, que hay un tema de legitimidades políticas acá que está en juego asociado, y creo yo, a un momento de la democracia costarricense muy particular. También hay que entender cómo está conformada la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo.
una asamblea legislativa que parece ser dirigida por ciertas fuerzas, un poder ejecutivo que tiene adentro un montón de fuerzas, pareciera que hay ciertos grupos económicos que lideran más esa agenda que otros. Creo yo que ha faltado diálogo, pero además quisiera hablar de las expectativas, que está relacionado con esa percepción de confianza. ¿Qué son las expectativas? Es que la reforma fiscal empezó a afectar a la población desde antes de ser aprobada, porque lo que sucede es que la gente espera, se da cuenta, resultado del debate nacional, se da cuenta de que hay algunos elementos en la reforma fiscal que tal vez no termine de comprender o no le parecen. Se crea un marco de desconfianza, resultado de un proceso de debate que era necesario, pero que creo yo no fue bien conducido. Y después de eso se aprueba la reforma fiscal, las calificadoras de riesgo nos llaman la atención, de repente se publica la lista de los beneficiarios finales, los grandes contribuyentes que durante los últimos 10 años no han reportado ganancias en alguno de esos años. Luego se publica lo que se perdonó en amnistías tributarias y a quiénes, y entonces viene APM Terminals, Standard Fruit Company, bancos, políticos que votaron en la Asamblea Legislativa. Obviamente las señales que la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo le envió a la población son señales que impulsan a la desconfianza de cualquier forma. Después la reglamentación de la canasta básica. Entonces sacan los garbanzos, no sabe uno por qué sacaron los garbanzos y sí metieron la leche de cabra, eso no coincide con la definición metodológica que la ley pone, en fin. Hay una serie de elementos que crean desconfianza en la gente, pero que además afecta sus expectativas. Los hogares costarricenses, sabemos que Costa Rica está en un problema fiscal y en términos generales económicos complejo, difícil, una deuda muy acelerada, un déficit fiscal que no se termina de resolver, una economía desacelerada y estancada también, ahora con una nueva reforma fiscal encima. De ahí las expectativas de las personas son negativas y las personas nos adaptamos a esas expectativas. Olman. Sí, la economía sí funciona. La economía es una ciencia social en donde si no tienes confianza, difícilmente vas a invertir. Y si aparte de la desconfianza, la expectativa es que la cosa va a seguir igual o peor, entonces, en efecto, el sector productivo se echa para atrás. Y lo decía Daniel hace un rato, si el sector productivo se desinfla, si el sector productivo no está invirtiendo, no genera empleo, no genera trabajo, las pymes, que son la mayor parte de la producción nacional, también no se arriesga, y lo dice usted muy bien, el consumo también de las familias y de las personas, de todos nosotros, el domingo o el fin de semana que salíamos de vez en cuando a comer y a pasarla bien, ahora o al cine o a comer, ¿verdad? O una de las dos, y entonces las cosas van para atrás. Además, siento yo que la banca no está respondiendo adecuadamente también. Hace unos meses estuve por aquí y habíamos hablado de 10 ideas. Algunas de ellas se han cumplido. Por ejemplo, la baja del encaje mínimo legal o la baja de la tasa de política monetaria. Que eso nos permitía dar crédito. Pero si usted va a ver la cantidad de crédito que están dando, no está aumentando. Precisamente por lo que dice Sofía, nadie va a pedir crédito porque no se sabe si embarcarse o no, por un lado. Y por otro lado, los bancos mismos no están dando créditos grandes o suficientemente grandes como para dinamizar la economía, porque hay un temor por el cementazo y por las cosas que han pasado, las juntas directivas y la gente de mandos medios de la banca pública sobre todo, está temerosa de la judicialización de todos estos procesos. Entonces, de nuevo, o sea, tenemos un ambiente... Como dijo un buen amigo, de la criminalización de nosotros los que podemos tener deudas. Claro. Terminamos como criminales. Claro, ¿verdad? Claro. Y entonces al final todo eso se conjuga y tenemos un problema grande. Quisiera decir una cosa más. Además, los medios de comunicación, debo decirlo, ahora que estoy aquí en Canal 13, tienen un gran rol que jugar y también una gran responsabilidad, porque mucho de esto también sale por las noticias un poco exageradas, un poco gigantescas, ¿verdad? Y entonces la gente también no sabe si creer o no creer, ¿verdad? El fake news que ahora no solo sale el fake news en las redes sociales y en los teléfonos, sino en los periódicos o en la televisión. Entonces, eso hace que la gente también no sabe si lo que está escuchando es verdad o si lo están especulando o qué. Escuchaba también en esta mesa, cuando se hablaban de proyectos como el proyecto de la usura,
que dejándole un margen de ganancia al sector bancario del 40%, solo el año pasado sobrepagamos 1 billón de colones, o sea, 2 veces lo que se pretende recaudar con el tema fiscal. Y también se habló de que el sector bancario era el gran ganador de todo esto y era el que estaba manejando todos los hilos y estaba recogiendo mucho dinero. ¿No será que ya este efecto, si no logran balancearlo, se les va a venir en contra porque la gente no quiere ya gastar? Y esto les va a empezar a golpear a ellos, más allá de la fila de gente que está debiendo tarjetas de crédito por tremendas tasas de interés, ¿verdad? Estamos en un momento en el que, porque también lo planteaba Claudio Alpizar, ¿verdad?, en que estaban todos los progres viendo para este lado en una carreta y todos los sector bancario viendo para acá y la carreta que trataban de llevar no lograban que caminara, ¿verdad? ¿Cómo dinamizamos la economía? Lamentablemente, lo dijo Sofía, tenemos una división interna del gobierno, en el Ejecutivo. En el Legislativo hay otra división. Tenemos gente, y lo estaba diciendo Olman ahorita y lo voy a sumar, hay gente que está en los medios de comunicación agarrando la información, la transcribe y de repente llega un diputado y tiene que hacer un video para explicar lo que transcribieron. Entonces uno dice, entonces hay algo que no nos está entendiendo, o sea, hay comunicación que no está llegando bien, o es los diputados que no están tomando las decisiones, o se están echando entre ellos majando, digamos, la manguera entre ellos. Dentro del gobierno vemos que hay una directriz, pero la mayoría de la gente no atiende a la directriz. Lo vimos con las huelgas de la caja, lo vimos con la huelga en el sector de la educación, y lo estamos viendo en diferentes entes. Y no es echarle o responsabilizar a la huelga tal o a la huelga tal o al sector público o al sector privado. No, es un tema de que ha sido un cúmulo de desconfianza donde la gente se está manifestando porque no hay una claridad para poder hacer esto. Vuelvo a repetir, a mí me dijeron en junio de este año, cosa que para mí, y lo dije muy claro en otros medios, llegó tarde, pero era el mes de la reactivación. Y pasó el mes de junio de reactivación y lo único que yo vi fue simplificación de trámites, que para mí eso no es reactivación, eso es parte de la tarea que usted tiene que hacer. Reactivación tiene que haber una toma de decisiones, lo decíamos fuera de cámara, una toma de decisiones continua y paralela, no es que una dependa de otra, es que tienen que haber diferentes decisiones para que las diferentes aristas, llámese social, llámese política, llámese económica, y dentro de la económica entrar en la parte productiva, en la parte sector privado, público-privado, etcétera, se pueda llevar hacia adelante. Hoy vemos que se necesita un financiamiento de eurobonos y que uno quisiera que fuese un financiamiento para poder promover la obra pública y lamentablemente es una estrategia financiera para pagar deuda cara por deuda barata, que cualquiera, aquí lo tenemos que hacer porque no queda de otra. O sea, no es que si está bien o está mal, es que no queda de otra. Y tienes el tema de los multilaterales que no queda de otra. O sea, también estamos llegando al filo de la navaja, estamos llegando al minuto 90 tratando de buscar algún tipo de solución. Y eso es lo que nos tiene muy mal porque vemos desde el Ejecutivo y el Legislativo un desorden, lo decía en mi anterior intervención, y que cascadea a la población. Les digo algo, ¿no? Sí, sí. Si hablamos del plan o la estrategia de este gobierno para la descarbonización, todo el mundo sabe a dónde está escrito, está publicado, puede ir a revisarlo y sabe para dónde va. Que se cumpla o que no se cumpla, que avance o que no se avance, eso es otra cosa. Ahora, hablemos del plan de reactivación económica. Hay salieron 20 líneas o 25 líneas, pero ninguna se cumplió. Y en el mes ¿qué era? De junio o de julio que se planteó eso, llegó el fin del mes y tampoco. Entonces, yo creo que sí, en efecto, coincido con mis compañeros de mesa de que no hay una claridad, ¿verdad? ¿Algo que agregar a este punto? Bueno, yo creo que el debate de la reactivación económica es enorme, pero yo sí puntualizaría una cosa para abrirlo. Yo coincido plenamente con lo que se ha dicho acá, es desordenado, hay división, pero además sí creo que tendríamos que puntualizar que esto se viene arrastrando desde hace años, ¿ok? Porque aquí de fondo hay un problema de modelo de desarrollo, de forma en la que hemos entendido hacer la pregunta. O sea, ya sabíamos que era necesario, ¿ok? Ahora, pero el problema es cómo se hizo. ¿Qué cosa? ¿La reforma o el modelo? La reforma. La ¿sí? reforma, ajá. ¿Sí? Ese problema de cómo se ejecutó.
Vamos a ver, una reforma fiscal es necesaria. Siempre, Sí, pues yo en por eso lo menos estamos claros, siempre he sí. sostenido que era necesaria y sigue siéndolo. El tema es ¿cuál reforma fiscal? Es que lo que sucede es que al igual que la desaceleración económica, el déficit fiscal tiene causas estructurales asociadas a un sistema tributario terriblemente regresivo, que ahora es más regresivo que antes, eso lo señaló el ICEFI, no lo señalé yo después de la reforma fiscal. Que además tiene un montón de apertura asociada a fraude o incumplimiento tributario, un montón de portillos para la evasión y la elusión fiscal, que no es un cliché. Vamos a ver, es que el último informe del Ministerio de Hacienda de incumplimiento tributario identificaba en el 2015, que fue publicado con datos del 2013, un 8.22% del PIB de fraude. Y el último del Fondo Monetario Internacional, que no incluía evasión, ¿ok? Porque solo se concentraba en lo que es llamado brecha tributaria, lo ubicaba al menos en 4.5, que no son lo mismo, ¿ok? Pero que en cualquiera de los dos casos, con las dos metodologías que se vean, estamos hablando de un monto terriblemente elevado, que es casi lo mismo que tenemos de déficit fiscal. Entonces hay causas estructurales que no se atacaron en la reforma fiscal y claro, pues ahora vamos a escuchar, ya lo dijeron a principio de año, el Fondo Monetario Internacional le sugirió a Costa Rica aumentar el IVA a 16% y la respuesta del señor presidente fue, este año no, pero el que sigue lo voy a pensar. Vamos, pero es que si seguimos sin atacar las causas estructurales del déficit, que son varias y son producto de la forma en la que se ha hecho economía y para quién se ha hecho economía en Costa Rica durante las últimas 3 décadas, y pues vamos a seguir haciendo lo mismo. En los 90 se hizo eso, la razón por la cual tenemos un 13% de IVA es porque antes era del 10% y en los 90 cuando tuvimos problemas financieros dijeron la solución es esa. Y enos aquí en 2019 otra vez con un problema arrastrado desde hace muchísimo tiempo. ¿Les parece si vamos a una pausa y cuando regresamos hablamos de las causas estructurales del déficit que tenemos que resolver? Claro que sí, porque para me poder gustaría ir intervenir poniendo sobre en la mesa cosas, porque la verdad que uno termina así como dirían los ticos de huevado, porque uno dice, ¿cómo es la cosa, verdad? Y además que la sensación es, bueno, pareciera que todo esto se implementó y los que más tienen, de ahí no son los que van a pagar. Otra vez es el pueblo, ¿verdad? Vamos a una pausa y venimos. tratan igual. Así es. Bien, como se da cuenta, mientras estamos en la pausa comercial, seguimos el debate, seguimos la discusión. Estamos hablando del plan fiscal que no alcanzó, bueno, y ahora qué sucede. Y aquí los especialistas presentes me pusieron sobre la mesa un temita en donde me dicen, bueno, ya sabíamos que el plan tenía que suceder, o sea, la reforma tenía que suceder. El tema es cómo sucedió, ¿verdad? Y qué era lo que había que atender para que no simple y llanamente esto se vuelva una carga en donde los extremados gastos que podamos tener se democraticen entre los que menos tienen, ¿verdad? Y entonces hablamos de las causas estructurales del déficit. Veámosla y empecemos a tratar de atender ese tema, el que guste. Bueno, yo voy a tomar aquí la iniciativa para empezar porque para mí el déficit tiene, o sea, a ver, el déficit es muy claro. Usted tiene unos ingresos y tiene unos egresos que van arriba. Hace 10 años estaban 0-0, digámoslo así, estaba todo el mundo feliz, nadie lo sabía, no se hablaba de déficit y empezó a abrirse la brecha. Lo que sucedió en el 2008, si fue el plan escudo, etcétera, eso fue lo que sucedió. Hoy hay esta música, una música en la cual se llama 6 puntos porcentuales 2018, al cual los tres estamos en desacuerdo, una foto ahí que se hizo para quedar mejor, ¿no? Y se proyecta un 6.3. Ingresos van aquí, egresos van arriba, los egresos están subiendo mucho más rápido que los ingresos y para mí hay 3 puntos fundamentales, lo he dicho en otras plataformas. Hay un problema en el gasto público, hay un problema en el sector gubernamental y por supuesto, acaba de decirlo Sofía también, en el sector privado. Aquí nadie es santo de su devoción. Aquí hay un problema donde no recolectamos y estamos gastando mal. O sea, aquí el que tapa el sol con un dedo es porque no quiere hacer eso. Aquí ese es el problema.
¿Usted quiere resolver el problema de los ingresos? Bueno, se amplió la base tributaria, aquí tenemos, hicimos varios debates, pasó el plan fiscal, digamos, el capítulo 1 y 2 del 9.635, democráticamente ahí llegó, hay que implementarlo. Falta el 3 y el 4 que tienen que ver con los egresos, vemos que la implementación no ha sido lo más adecuado, pero lo dijo Olman al principio. No es una sola cosa, hay que tomar decisiones de muchas cosas paralelas, muchísimas leyes que usted tiene que hacer. En las horas anteriores acaban de revelarse 10 empresas que le deben a la caja más de 3.000 millones de colones en el sector construcción. Eso no se puede permitir, así de sencillo. O sea, porque si nos están pidiendo un esfuerzo de ampliar la base tributaria, donde antes nosotros no pagamos en la parte de servicios y que ahora sí, acá está el esfuerzo que estamos haciendo como ciudadanos. Pero también tiene que venir la gente a contribuir también con las cosas. ¿Qué está sucediendo con las finanzas públicas de Costa Rica? Las finanzas públicas de Costa Rica se van a tener que adecuar a una regla fiscal que está escrita en el plan. No la hice yo, ni la hizo Sofía, ni la hizo Olman. Y tenemos hoy en día diferentes planetas dentro del sistema solar llamado Costa Rica, pareciera que hay una autonomía en cada uno de ellos. Entonces, si nosotros queremos tener una finanza pública a largo plazo, vamos a tener que tomar decisiones estructurales para que todos entendamos de que hacia adelante es por nuestros hijos que queremos tener un buen plan país. Pero si todos queremos hacerlo para mañana, y mañana significa 24 horas, lamentablemente, decisión que tomemos no va a tener repercusiones de la noche a la mañana. Una cosa en esa misma línea, y para no evadir lo que Sofía planteó, de que hay un problema de modelo, yo también creo que hay un problema de la ejecución del modelo, como tiene que ser, y tapando y quitando, digamos, esas cuestiones que están sucediendo de que hay evasión y de que hay elusión, y reducirlas al mínimo. No se va a eliminar totalmente, porque en ningún lado se elimina, pero reducirlas definitivamente. Y con esas noticias es asombroso lo que se ha dicho en estas últimas 24 horas, ¿verdad? Pero si no, pensaría yo en que buscaríamos un modelo de Estado o un modelo cerrado o un modelo sin apertura económica, porque yo creo que ese es el modelo que nos puede dar más bien la oportunidad, si se maneja adecuadamente, eliminando este tipo de fugas para poder crecer. Yo creo que el sector privado, y lo he dicho varias veces y hoy también, es el que genera producción, el que genera empleo, etcétera. Y cuando hablo del sector privado no estoy hablando solo de las empresas, estoy hablando de las cooperativas, asociaciones, solidaristas y otros. Pero desde luego, si lo que hacen, sobre todo las grandes empresas, es evadir o eludir el impuesto, pues entonces estamos mal. Igual que en el sector gobierno, como lo decía Daniel, claro que tenemos que ser un sector gobierno o sector público, más allá del gobierno central, eficiente, que entregue valor, de verdad. Hace una semana estaba hablando del valor de la educación pública. Bueno, yo creo que hay un muy buen valor de la educación pública, pero también en los ministerios, en la caja, en otras instituciones, tiene que haber valor de los servicios que hay, ¿verdad? Más allá del precio. Y entonces se tiene que medir cómo es que se concentran ese gasto y para que sea eficiente, porque no deberían las mismas instituciones tener o superávit que no está usando, ¿verdad? Y que entonces se queda ahí dormido, o pedir recursos ad infinitum, ¿verdad? Como si el Estado lo paga, pero como que si el Estado fuera una persona y no los impuestos de todo el mundo. Pero ahí en ese nivel de eficiencia, también en esta mesa, algunos jerarcas me han dicho, mire, ya fuera de micrófono, me dice, mire, o sea, yo comúnmente estaba metido en el presupuesto ordinario, ¿verdad? Y me terminaban de apenas para salir con los costos con el extraordinario, ya me quitaron el extraordinario. De verdad estoy por debajo y ya no puedo dar el servicio que doy. Y en este momento han pasado 4 extraordinarios en este año. Sí, pero hay varias instituciones a las que no se les ha pasado absolutamente ni un 5. Digo porque varios que han estado en el programa se levantan y me dicen, ya estamos completamente estrangulados y no nos alcanza ni para terminar el año. ¿Ese nivel de eficiencia en el Estado es otro de los baluartes que tenemos que tener? Bueno, efectivamente yo creo que la eficiencia es uno de los temas a tratar y qué dicha que está sobre la mesa, porque aquí hay que ver qué es lo que entendemos
por eficiencia también, y es que llegamos al punto de donde empezamos el año pasado. El año pasado todos estábamos de acuerdo en que se ocupaba una reforma fiscal. La discusión era ¿cuál? ¿Qué metemos? ¿Qué solucionamos? ¿Qué es lo que entendemos como un problema? Yo aquí pues voy a discrepar con, discrepar con la insistencia de decir que la regla fiscal, claro, ahora se tiene que cumplir porque es una ley, pero en algún momento la defensa a la aplicación de la regla fiscal. ¿Qué es la regla fiscal del capítulo 4 de la reforma? Que es siempre bajo este precepto, ¿no? Por lo menos discursivamente se vende como un capítulo en busca de eficiencia. La regla fiscal contenida en el capítulo 4 de la reforma fiscal establecía recortes presupuestarios según el nivel de deuda del gobierno central de la República. Y ahí metió a todo el mundo, ¿ok? Por eso es que los municipios estaban agarrados hasta hace un poco porque los estaban metiendo en la reforma fiscal, en ese capítulo de la regla. Ok, muy bien. Y decía, bajo ciertos niveles de deuda, Estado recorte X porcentaje según el nivel de gasto corriente. Ahí estamos hablando de remuneraciones y otras cosas. Pero además, cuando supera el 60% del PIB de la deuda, nosotros ya estamos por el 50% y ese 60% fue proyectado por las calificadoras de riesgo dentro de al menos un par de años. O sea, es un escenario que tenemos a la vuelta de la esquina. Cuando lleguen a ese punto, eso es lo que dice la regla fiscal, recorten, apliquen medidas de recorte no solo a gasto corriente, sino a gasto de capital. Eso es inversión, infraestructura pública, por ejemplo, la necesidad de la construcción de carreteras. Que eso me lleva a la discusión de eficiencia de los fondos de las concesionarias, por ejemplo, porque uno de los debates del gasto público que yo veo muy ausente permanentemente en las mesas de discusión tiene que ver con la corrupción. No hay un acto más ineficiente que la corrupción. Y resulta que esa reforma fiscal no hubo manera, por más que movimientos alternativos presentaron propuestas, de que se incluyera un capítulo de lucha contra la corrupción. Y uno dice, bueno, ¿y por qué no? Si queremos hablar de eficiencia del gasto. Pues que tenemos que hablar de todos los llamados de atención que la Contraloría General de la República le ha hecho a los municipios y al MOP sobre el uso de los fondos públicos para infraestructura. Tenemos que hablar del uso de esos fondos en términos de lucha contra la corrupción. Y entonces al final teníamos un debate asociado a esa regla fiscal que les decía yo, que además de poner esos escenarios de deuda, también, y eso es ley de la República, es parte de la reforma fiscal, tenía un articulito en el que establecía flexibilización de los destinos específicos. ¿Qué son los destinos específicos? Son leyes en donde vienen los fondos a programas concretos. Usualmente los programas sociales se financian con destinos específicos. Los fondos del FODESAF hay leyes que dicen cuánto hay que darle, ¿ok? El INAMO, el PANI se financian así. Y la regla fiscal lo que hacía es que abría la brecha o la puerta para que esos fondos quedaran congelados en función de la perspectiva fiscalista. Así que esa regla fiscal lo que hizo, lo que ha hecho y para lo que fue diseñada, creo yo, es para aplicar una perspectiva recortista y fiscalista sobre el Estado social de derecho que tiene que entregar bienes y servicios y que, como ponía usted ahora el ejemplo, en muchas ocasiones no lo puede hacer, sea porque la legislación, sea porque los propios jerarcas ministeriales mandan directivas de subejecución, o sea, por muchos otros motivos, no pueden cumplir sus funciones. Sí tenemos que mejorar la función pública y sí hay privilegios en la función pública. Claro, los privilegiados están sentados en la junta directiva de un banco público, vamos, pero es que las grandes directivas y las grandes jerarquías públicas son puestos políticos, los nombra y los quita a alguien. Y también tenemos que hablar de las pensiones de lujo, pero no nos equivoquemos creyendo que así se soluciona el déficit. Hay que avanzar por justicia social en combatir abusos y sí hay que combatir la corrupción para que deje de haber desperdicio de fondos. Pero en tanto el sistema tributario esté inclinado en impuestos como el IVA y siga teniendo los porcentajes de fraude fiscal, principalmente en impuestos como renta, es decir, esos grandotes, esas amnistías tributarias que reflejaban deudas de tantos años de empresas como la Standard Fruit Company, mientras todos los demás ahora tenemos que pagar la canasta básica. Ese tipo de contradicciones crean la desconfianza a la que hablábamos, pero además hace que se recaude menos, porque todos esos grandes sectores no aportan lo que podrían Nosotros aportar. Sí, perdón, tengo que ir a una pausa para volver, ¿verdad? Pero esto, cuando hablan de fraudes y todo, me trae al recuerdo un dato que me dio el diputado Krugman, que me decía que se necesita regular la entrada al país, ¿verdad?, de los contenedores, porque se desaparecieron 13,000 contenedores. O sea, nadie sabe dónde están. Y eso es básicamente desde Limón hasta San José, pegaditos, ¿verdad?, y desaparecidos. Nadie sabe dónde están. Entonces, esas son las cosas que comienzan a crearle la desconfianza a los costarricenses, que son los que finalmente están pagando. Voy a una pausa y regreso.
plan fiscal ha sido el tema, pero hemos entrado también por otras aristas para tratar de ir entendiendo qué es en lo que estamos metidos como costarricenses con todas las reformas económicas que están impactando también a nivel social. Los costarricenses no nos sentimos cómodos, nos sentimos un poquito asustados y tenemos que ponernos a reflexionar. Para eso son estos espacios, repito, para que pongamos sobre la mesa todos los temas posibles y que sea el costarricense el que pueda tomar sus propias decisiones y sensibilizar qué es lo que está sucediendo o no. Quiero tomar estos minutos para ir buscando soluciones, ¿verdad? La vez pasada, tengo que decirlo, que no se lo he agradecido públicamente, pero don Olman aquí sentado después sacó un decálogo que le facilitó al gobierno y públicamente reconoce que en esta mesa fue cuando él se sentó a hacerlo. Así que hablemos de este tipo de cosas. ¿Cómo creemos que podamos resolver esto? Yo iba a decir algo, pero Daniel lo interrumpimos. Sí, bueno, mira, la verdad que estábamos hablando un poco de qué se puede resolver, cómo hacer. Bueno, para eso está el Ministerio de Planificación también. O sea, por ahí decían que iban a estudiar 60, 70 instituciones. Tenemos una gran cantidad de instituciones. Hay ley de empleo público, etcétera. Pero como no tenemos tanto tiempo, porque yo pensé que íbamos a vernos mucho más, hay algo que a mí me preocupa sobre todo lo que hemos hablado hoy. No porque una persona tenga más razón que otra. Si yo he visto alguna participación frecuente, ha sido en los últimos 2 años de una gran cantidad de especialistas que hemos levantado la voz, analistas. Igual digo, no importa el umbral ideológico que ha estado o la visión de vida, pero en realidad ha habido una gran cantidad de personas que nos hemos dedicado a poder poner sobre la mesa una gran cantidad de ideas, una gran cantidad de debates, y lo que me preocupa a mí es que no se gravite hacia Cuestamoras o no se gravite hacia Zapote. Eso me preocupa. Me preocupa las decisiones que se están tomando a nivel legislativo y ejecutivo, donde pareciera que mucha gente está haciendo oídos sordos a esta gran cantidad de análisis que se están haciendo, como este programa, donde mucha gente habla, emite opiniones muy serias y muy contundentes. Vuelvo a repetir, no importa el umbral ideológico que usted tenga, pero son propuestas serias y que no vemos ninguna toma de decisiones ni de un lado ni del otro, porque eso es lo que me preocupa, porque si uno tomara una decisión, sí, hay alguien que va a estar molesto, no me gusta, no estoy de acuerdo, me va en contra mío, pero aquí el tema es la falta de decisiones que se están tomando. Es que lo que sucede es que llegamos a un punto en donde todo el mundo tiene que poner de su lado, porque lo decía Sofía, por ejemplo, existen privilegios en el sector público. Digo, a ver qué. Sí. Hacer un alto en el camino y decir, bueno, ok, ya tenemos unos ciertos beneficios, voy a llamarle así, unos ciertos beneficios ganados, no se pueden echar para atrás, son derechos adquiridos, pero de aquí para adelante vamos a hacer una reforma de esta y esta manera y hablemosla. Igual que en la parte del pago de los impuestos. Un momentito, aquí hay gente que está evadiendo y aquí hay gente que se le está dando amnistía y esto se tiene que detener, ¿verdad? Pero entonces también tienen que ponerse como que de acuerdo. Yo creo que todos sabemos que tiene que haber alguna regla fiscal. O sea, ¿cómo puede ser posible que no? O sea, no existía y vea dónde estamos en este momento y sigue creciendo el déficit fiscal. Ahora, yo creo que la regla fiscal no puede atentar contra la inversión social. Además, existen 300 y resto de instituciones o de organizaciones a lo interno del gobierno en todo el país. Entonces, bueno, ahí hay ciertas duplicaciones que se ha hablado de ellas, todos los partidos han hablado y todos han dicho por décadas, vamos a cerrar cierta cosa, cierta otra. ¿Por qué nos cuesta tanto? Olman, usted que, lo acaba de decir, por décadas. Mire, yo ya tengo no sé cuántos años de hacer periodismo y no sé cuántos programas he hecho de esto, ¿verdad? Por costo político. Perdón, y te voy a decir una cosa. He llegado a programas en donde me han dicho, mire, es que estamos haciendo un diagnóstico, y todavía recuerdo hace muchos años a mi querido colega profesional en periodismo, Tomás Zamora, que le dijo, ministro, ok, ministro, ¿cuál diagnóstico es el suyo? Sí, y se levantó y puso así, dice, ok, este es el de la misión tal, más diagnósticos. No, por eso yo coincido con lo que acaba de decir Daniel, en el sentido de que hay que generar un diálogo, eso es lo que le estoy interpretando, en generar un diálogo, porque necesitamos, voy a decir, ¿pero quién lidera el diálogo? Bueno, que lo dijo el obispo, que lo había dicho el obispo el 2 de agosto. Sentémonos a hablar. Claro, necesitamos un nuevo pacto social. Figueres, Manuel Mora, Sanabria, etcétera, Calderón, de alguna manera, con todos los conflictos que tuvieron y que enfrentaron y hasta una guerra, se pusieron de acuerdo. Y eso es lo que hemos tenido en los últimos 70 años.
yo creo que en este momento tenemos que hacer de nuevo una pausa y sentarnos y bueno, se están generando estos diálogos y todas esas cosas, pero lo dice bien de que tiene que llegar a la parte política donde se toman las decisiones. Y bueno, ahorita ya vemos que no resultó el pacto Frente Amplio, PAC y PUSC en gobierno. Yo esperaba que algo iba a salir de ahí, pero ya unos se fueron, otros se fueron y bueno, hay que buscar un nuevo pacto político. Vamos a ver, el tema del diálogo, yo absolutamente de acuerdo, creo que en eso vamos a coincidir. Sin que exista un proceso de diálogo serio, no vamos a poder encontrar soluciones efectivas, porque son muchas partes las involucradas, que una sociedad implica muchos intereses de muchos sectores que hay que escuchar y que hay que considerar. Pero yo Perdón, sí solo quiero... para aclarar, un diálogo serio, ¿cómo lo interpretas? Es que eso es otra palabra eso es lo también que quería me ir. que me han Eso es dicho lo que- diferentes. Sin imposiciones. Eso es a lo que quería ir. La discusión del año pasado de la reforma fiscal, y yo estuve en esa mesa previa de negociación que intentó abrir una mesa de diálogo para poder concretar en la reforma fiscal, pues a mí me queda un sinsabor muy grande de ese proceso de diálogo, porque es un proceso en el que, por ejemplo, pongo un caso específico. Al principio, el movimiento sindical llegó y insistía en que se archivara el texto, ¿ok? El gobierno dijo no. Muy bien. Pasaron algunos días, hay que entender que el sector sindical es muy amplio y que se pongan de acuerdo toma algunos días. Pasaron algunos días y llegaron y dijeron, ok, vean, hagamos una cosa. Necesitamos conseguir cambios de fondo sobre ese texto porque no está bien hecho. Acordemos un procedimiento para hacer esos cambios. ¿Qué significa acordar un procedimiento? Lo que se acuerde en esta mesa, ustedes van a respetarlo y la Asamblea Legislativa lo va a respetar porque el diálogo era con el Poder Ejecutivo, no había nadie de la Asamblea Legislativa ahí. Primer detallazo, nadie de la Asamblea Legislativa ahí sentada. Entonces el Poder Ejecutivo, pero imagínate, el Poder Ejecutivo ni a eso se quiso comprometer, ya ni siquiera a llevar los cambios y canalizarlos a través de sus representaciones, ni a eso. Y la excusa fue, el argumento fue, es que en octubre vienen las calificadoras de riesgo. Y si no tenemos aprobado en primer debate ese texto, así como está, con puntos y comas, una, digamos, exigencia muy extraña a las calificadoras, entonces nos van a bajar la calificación. Y esa fue la razón por la cual esa mesa fracasó, porque por más que se insistió y por más que se cedió en voluntades, no hubo forma de que el Poder Ejecutivo abriera la ventana procedimental legislativa necesaria o apoyara la apertura de ese procedimiento. Eso no es un diálogo, eso es simular un diálogo, que es muy diferente. Y creo que aquí lo que está faltando para encontrar soluciones con todos los sectores, el empresarial, el sector trabajador, el Estado, para todos esos partícipes tienen que haber mesas en donde las partes lleguen sin prepotencia a escuchar y a abrir canales concretos para hacer y con las visión cosas. de mediano plazo, porque Claro, si van a con resolver, visión a futuro. si lo que quieren resolver es lo de la semana entrante, no lo van a resolver. Claro, y visión a para hacer futuro. eso vas a tener que tomar una decisión. O sea, tienes que tener una decisión porque no puedes estar postergando el problema. Si tuviésemos un déficit del 2%, puedes darte el lujo de decir, entre comillas, sí, la semana que viene podemos verlo, vamos a darle pase a otro. Pero hoy no, hoy estás sobre 6.3, eres el tercer o cuarto país con el peor déficit de la región y estamos hablando de un problema de Venezuela que no tiene nada que ver con esto, un problema de Brasil que no tiene nada que ver con la sociedad que tenemos. Y no puede ser que una Costa Rica tan abierta, con comercio abierto, bueno, estemos con 6.3. O sea, es una prioridad hoy en día y lamentablemente no lo estamos viendo. Aquí nosotros hemos dicho, y lo hemos dicho en varios lugares, casualmente Sofía y yo el año pasado tuvimos una gran cantidad de participaciones y lo dijimos, la prioridad es esa, o sea, hay que ir y sentarse y si la encerrona es de 7 días, tiene que ser de 7 días, o sea, pero no le están dando prioridad. Vamos a ver, me surge una pregunta, ahora poníamos ejemplos y yo me lo ponía con mucha transparencia, o sea, Monseñor Zanabria, Don Pepe, Rafael Ángel, Manuel Mora, ¿verdad? Y yo recuerdo, me tocó hacerle una de las últimas entrevistas a Manuel, y él me contaba la anécdota cuando le decía a don Pepe, mira, es que el tema de la garantía social, código de trabajo, no se preocupe, eso no se va a tocar, se va a mejorar. Pero el debate era entre 3, 4, 5. El problema claro, es que había legitimidad en lo que cada uno iba a hacer, ¿verdad? Pero ahora me hablas, por ejemplo, de los sindicatos. Sí, son muchos interlocutores, pero tendrán uno
que se siente en la mesa, para que se sienten 5, 6, 7 a debatir y no 80 y que eso no resuelva nada. Bueno, el Esa reto es la más pregunta. grande, el reto es más grande, usted tiene razón, ya no son 3 caudillos los que se van a sentar, pero podríamos escoger 3, 4 caudillos. No, que cada quien, no creo, ¿o es yo creo difícil? que, bueno, hay representantes de partidos políticos, hay representantes de organizaciones sociales, de iglesias, de grupos, que deberían poner de su parte y generar, digamos, pero tiene que haber un solo liderazgo que lleve a esto. Lo que pasa- y yo creo que ese debería ser el Poder Ejecutivo. Olman, y no solamente liderazgo, sino un liderazgo preparado para este tema. Sí, claro, O sea, claro. o sea, porque de nada me sirve tener una persona que no esté entendiendo cuáles son las profundidades de este problema, porque es Y un preparado tema- y sin una agenda oculta, como Exactamente, decía o sea, la compañera Sofía, en el sentido de que quiera imponer las cosas, Por eso, ya sea por ya debajo o lle- por o sea, encima. Ya Es que ese es el llegaste, problema. por eso, ya llegaste, ya ganaste las elecciones, perfecto, y la verdad que en eso no nos podemos quejar. Una elección democrática, perfecto. Ahora le toca tomar decisiones y tiene que tomar decisiones. Yo no voy a hacer una comparación que si el de El Salvador o que si el de Estados Unidos, etcétera. No importa. La cosa es que están tomando decisiones para poder llevar, según la visión que ellos tienen, a algún lugar, a un puerto seguro. Lo peor de ahora es, volvemos a la primera intervención de Sofía, es que como no se hace, entonces lo que hay es un aumento de la incertidumbre, un problema con las expectativas y la gente sigue sintiendo que su poder adquisitivo se disminuye, la economía se reduce, el desempleo aumenta, o sea, no Y se vamos toman- al tema de no hay confianza. Ok, Claro. no se toman decisiones ni para un lado ni para otro, porque entonces, si no se toma una decisión por el diálogo, tome una decisión, por ejemplo, por el plan fiscal, pero si después a la primera huelga o a la primera manifestación, entonces usted echa para atrás y dice, bueno, no, esos quitémoslos, y estos otros sí también, y entonces ya con qué criterio cara, y sí. con qué cara usted sostiene otros planes, ¿verdad? O sea, es muy complicado. Hay algo muy importante que hay que saber de que el ejemplo es lo más sabroso para infectar a la gente. El ejemplo. Si no da el ejemplo, la gente lo va a ver. Pero si no hay ejemplo, si el ejemplo es ambigüedades, si el ejemplo es no toma decisiones, si el ejemplo vemos que 3 personas en un mismo gobierno toman diferentes direcciones, pareciera que hay un desorden, y es la palabra que utilizamos al principio. Desorden, desorganización, que no lo están tomando, y al final es el ejemplo que le está cascadeando a toda la población. No importa cuál es el umbral en temas sociales, la gente prende la televisión, ve las redes sociales que están inundadas de noticias falsas o noticias no verdaderas, etcétera. La gente pierde toda la confianza y volvemos al punto inicial de esta conversación. La economía es una ciencia social. Si la gente no tiene confianza, la gente no va a ir, como vos dijiste, Alan, al food court, a la feria de comida, a poder gastar tranquilamente, a ir a un banco a agarrar y decir, acá tengo un crédito, que me lo están dando más barato, pero tengo de dónde sacar una rentabilidad si quiero hacer una pyme, que es el 95-97% del parque empresarial aquí en Costa Rica. Entonces ahí es donde nosotros nos empezamos a dar cuenta que si no se toman esas decisiones con visión ¿cuál? A futuro, y que no tengan ningún tipo de etiqueta por detrás, sino que en vez de ser un plan, político, es un plan país. Así de sencillo, porque al final todos vivimos aquí. Si a todos nos va bien, todos vamos a disfrutar. Si no nos va mal, vamos a estar todos lamentándonos. Y eso es algo que todos tenemos que entender. Me atemoriza un poquito, la semana pasada que estuvo con nosotros algunos politólogos, Claudio Pisa, Pablo Barahona, decían que bueno, que ante esta coyuntura posiblemente las fuerzas o estrategias políticas nos llevarían a empezar a discutir temas pasionales, ¿verdad? Que tienen que ver con el aborto y que tienen que ver con otras cosas, y esto va a tratar de diluir o, ¿verdad? Cortina de humo o algo así. Exactamente, para, máxime que ya vienen elecciones. Como pasó en las elecciones pasadas. Como pasó en las elecciones pasadas, sí. Entonces, a mí me temoriza que se pierda esa métrica y que no logremos llegar a una mesa de diálogo, porque esto, si no se resuelve, realmente nos va a causar un serio problema, que ya lo tenemos. Me quedan por lo menos unos 3 minutitos, es lo que me queda, como 1 minuto para cada uno de ustedes, así que yo quiero, por favor, que aterricemos en conclusiones, si fueran tan gentiles. ¿Cómo hacemos?
Yo creo que hay que poner propuestas concretas sobre la mesa y creo que ya hay un esfuerzo que se ha estado haciendo desde hace bastante rato, como comentaban los compañeros. Creo que hay que plantearse objetivos puntuales. Yo identifico al menos 4. El primero es el déficit fiscal, porque la reactivación económica pasa por el déficit fiscal y el déficit fiscal pasa por la reactivación económica. ¿Sí? No podemos mejorar el apoyo a sectores productivos si el Estado no tiene dinero en los cuales invertir en investigación y desarrollo, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, número 1, solucionar el déficit fiscal. Ahí hay propuestas sobre la mesa, podemos discutirlas y lo hemos discutido durante el último año. 2, necesitamos mejorar las condiciones del mercado laboral. Y ahí había un proyecto de ley asociado a la inspección laboral en la Asamblea Legislativa que estuvo en discusión muchísimo tiempo y que se terminó cayendo. ¿Por qué? Aquí hay toda una discusión que uno puede hacer, pero resulta que en Costa Rica las condiciones laborales cada vez están mal. Hay muchísima informalidad, a las mujeres les va peor, a la zona rural le va peor, la gente joven está desempleada. Entonces necesitamos mejorar condiciones laborales, mejores salarios para el sector privado. Eso pasa por reactivar al aparato productivo efectivamente, y también necesitamos disminuir los precios de bienes y servicios esenciales, incluyendo tasas de interés, porque aunque nuestro nivel de inflación, que es un promedio, digamos, un global, no se ha disparado, cuando uno desagrega se da cuenta que los 3 servicios que más se dispararon son transporte, salud y vivienda. 3 determinantes en la calidad de vida de la gente, pero al mismo tiempo los ingresos están estancados. Entonces, aunque sea un poquito lo que va a aumentar la canasta básica, ese poquito le pesa a la gente. Tiene que haber una política, digamos, muchísimo más integral. Y finalmente creo que hay que priorizar el mercado local, porque el Estado de la Nación identifica con total claridad la existencia de una dualidad en Costa Rica, entre lo que es canalizado hacia la inversión extranjera directa, que yo, perfecto con la inversión extranjera directa, adelante, cumplan esos requisitos ambientales, laborales y cumplan con tributos, pero bienvenida, pero el resto de la economía, que es la mayor parte del parque empresarial costarricense, micro, pequeñas, medianas, cooperativas, sector agropecuario y la informalidad, se ha quedado fuera de la priorización. Tenemos que tomar medidas para avanzar en la formalización y en que el sector productivo, esa pulpería que está enfrentando al Walmart, pueda hacerlo cada vez mejor. Muy bien, Olvan. Bueno, yo coincido con Sofía en el sentido de que hay que hacer cosas en lo inmediato y también al mediano plazo. No podemos seguir con más de 300,000 desempleados y va creciendo, y en este momento estoy casi seguro, ahorita viene la encuesta de INEC sobre la cantidad de pobres, y estoy seguro que probablemente va a aumentar, porque al haber aumentado la cantidad de desempleos, entonces va a tener su impacto en la pobreza y va a ser más de 1 millón de pobres, y en efecto las mujeres y los jóvenes son los que más problemas tienen. Yo creo que ya hay 3 sectores de la economía, lo decía Daniel hace un rato, si uno lo desagrega, no es solamente que la economía va decreciendo, sino que hay 3 sectores, por lo menos construcción, agricultura y servicios, comercio, perdón, sí, que ya están en una situación de recesión económica, y eso hay que ponerle mucha atención. Yo creo que se puede usar para un modelo de diálogo a mediano plazo una cosa que estudiamos en economía, que es un sistema de innovaciones, en donde la triple hélice o la triple hélice involucra al sector empresarial, académico y gobierno, de gobierno en todos los estamentos, para realmente generar un diálogo y buscar alternativas. Yo quisiera decir que tal vez, para no terminar pesimistamente, yo creo que hay algunas cosas que se han ido avanzando, pero muy desordenadamente, y no hay una línea, y hay que buscar esa línea de trabajo para que pueda ser factible. Daniel. Bueno, y esa línea de trabajo tiene que ser enfocada en tomar decisiones de mediano y largo plazo, así de sencillo. Hay muchas aristas que tienen que darse. No se puede esperar a que un solo ente o un solo participante salve la economía, una sola ley salve la economía. No, hay muchísimas cosas que se tienen que hacer, pero en estos momentos no hay mayor prioridad en Costa Rica que no sea la economía del país. Vimos que hay un 6.3 proyectado para 2019 en déficit fiscal. Lamentablemente el crecimiento del 2.2, que aquí todos sabemos que no es el que todos creemos que va a suceder, que dijo el Banco Central, no es el que necesita Costa Rica para estos momentos, y que lamentablemente hay todavía una gran cantidad de deficiencias estructurales que van a tener que tomar decisiones. Pero si algo tiene que suceder, es que tiene que darse el ejemplo a los que lideran este barco. Si este barco no empieza a dar ejemplos de toma de decisiones, lamentablemente la sociedad va a creer que esto es un desorden, como lo hemos visto,
no va a haber confianza, y si no va a haber confianza, no va a haber consumo, y lamentablemente ese indicador mensual de actividad económica no va a poder despegar, que tanto lo necesitamos en Costa Rica. Muchas gracias a este panel de lujo que hemos tenido el día de hoy. Hemos analizado el tema del plan fiscal y ahora que continúa, que sigue, y como siempre tratamos de que estas sean mesas de diálogo proponiendo, porque Costa Rica al final es un asunto de todos. Que Dios bendiga sus hogares.